Este es el Japón que ni los japoneses conocen. Hemos pasado unos días viviendo en un templo formando parte de la tradición de un pueblecito perdido en la prefectura de Yamanashi. La de hoy es la historia de un lugar sagrado con una ceremonia que casi nunca ha sido grabada. Llegar hasta aquí lleva sorprendentemente poco tiempo desde Tokio y todo lo que hemos visto y probado en este viaje ha sido una sorpresa hasta para nosotros, que hemos visitado este país más veces de las que podemos contar. Let's go. Konnichiwa, buenos días desde un lugar preciosísimo en el medio de las montañas. Estamos muy cerquita del monte Fuji y para venir hasta aquí hemos tenido que tomar varios trenes, ahora un autobús y después tenemos que caminar subiendo una montaña. Vamos a un lugar precioso a vivir una aventura que no hemos vivido nunca y bastante única. Bueno, ya sabréis cuál es por el título del vídeo. No será ese el autobús que se nos va, ¿no? Espero que no. Arigato gozaimasu. Una cosa que siempre me ha parecido increíble de Japón es que hay trenes a todas partes y allá donde no llegan los trenes llegan los autobuses locales como este, que son absolutamente puntuales. O sea, este salía a I-52 y a I-52 ha salido y es la misma experiencia que hemos tenido en todos los autobuses aquí en Japón. Alucinante. Minobu no es un pueblo japonés cualquiera. En el siglo XIII se levantó como una ciudad-templo para acoger a peregrinos y monjes porque esta es una de las 3 montañas sagradas del budismo japonés. Miles de personas peregrinaban hasta aquí y recorrían sus empinadas calles hasta llegar a templos como este. No aptos para quienes medimos 2 metros, por cierto. Bueno, como todo en Japón. Y os enseño cómo es la habitación en la que nos quedamos. Nada más entrar, tenemos un bañito con... Esto seguro que os va a encantar. Abres aquí y el váter te recibe muy contento. ¡Hola! ¡Qué bien! No sé muy bien por qué echa ahí un poquillo de agua al verte, como de contento. No entiendo cómo en el resto del mundo no lo tenemos tan bien. En algunos países lo hemos visto, pero esto debería estar en todas partes. Y luego tenemos una pequeña camita, bueno, bastante grande para los estándares japoneses, sobre suelo de tatami. Si os fijáis aquí en Japón, como las camas tienden a ser muy bajas porque están en el suelo, todos los muebles también son muy bajitos. Las sillas, por ejemplo, no tienen patitas para no dar la sensación de que estás durmiendo en el suelo. Obviamente estás durmiendo en el suelo, pero así no, pues yo qué sé. ¿Me entendéis? Y detrás de estos paneles que se mueven y se cierran totalmente tenemos una terracita para que le quepa la duda. No le voy a dar, pero cuando te quieres limpiar lo suyo, sale un chorrito y te da ahí directo justo donde te tiene que dar, que es maravilloso. Y además, por si fuese poco, esto en invierno ahora mismo está calentito, se calienta para sentarse y que sea toda una experiencia más agradable. La historia de este Shukubo, la posada del templo, empezó hace más de 550 años alojando a monjes peregrinos en sus viajes espirituales por Minobu-san. De aquella época se conserva todo, incluyendo las puertas corredizas, el jardín de carpas koi y estanques diseñados en el siglo XIV. Desde los años 90, Junko Iguchi y su esposo, el sacerdote principal, abrieron las puertas a los no religiosos, manteniendo además la gastronomía de la zona, toda vegana como es habitual en el budismo y ¡uff! ¡Qué sabores! Qué bueno. A ver, Alex, ¿qué de cenar hoy? Mira, ahí tenemos yuba, que es como la piel del tofu. Es una especie de tofu cremoso riquísimo, al contrario que el tofu crudo. Esto está buenísimo. Y luego tenemos, como estamos en la prefectura de Yamanashi, esto de aquí, que es, está hecho, bueno, todos son ingredientes locales y son como unos fideos, una especie de ramen con calabaza de aquí, con setas de aquí y de momento ya, pero nos van a traer 100.000 platos porque este es un menú muy largo. Algas, un dumpling de calabaza. Tempura. Y esto es berenjena de la zona con miso y pimiento. Arrocito con cosas y heladito. Antes de meternos a la ceremonia principal, os presento al hijo de la actual gestora de este templo, que también es monje y se encarga de continuar el legado familiar compartiendo sus tradiciones con los visitantes. Esto no sé cómo se pone. ¿Cómo va? 太鼓の音、鐘の音、笛の音、こういったので、メロディーを奏でてですね、お囃子というメロディーを奏でて、その中でこのまといという神聖な道具で昔火消しさん、消防士さんが、使っていたものになってございます。火消しさんが使っていた、ものでございまして、火事の場所を知らせたりですね、あとこの金具の部分を使ってですね、燃えてる家屋をこう倒してですね、倒壊させて
La vida en el templo empieza muy temprano porque aquí la ceremonia va antes que todo lo demás. Este templo en el que nos estamos quedando funciona como templo y se hacen ceremonias en él, pero la ceremonia de las mañanas es especial en esta zona. Cada día los fieles madrugan para llegar al Minobusan Kwonji, un templo mucho mayor donde los cánticos empiezan con las primeras luces del amanecer. Yo a estas horas aún estoy dormido, pero todo por la causa. ¿Veis? Casi me lo como. Buenos días, son las 5 de la mañana, no me veis en absoluto, esta sombra soy yo. Nos hemos despertado para empezar el día en el templo, junto con los monjes, haciendo un rezo y una meditación, y así nos metemos en el mood. A ver qué tal. Lo que vais a ver se ha grabado muy pocas veces. Los religiosos de esta rama del budismo son muy celosos de su privacidad porque sus prácticas se centran en la idea de solemnidad absoluta, de mantener la postura correcta y de tener concentración total. Así es el rito de la secta budista Nichiren. Se anuncia con enormes campanas y tambores para llamar a los fieles, mientras los monjes caminan alrededor del templo simbolizando la purificación del espacio y la eliminación de influencias negativas. Una vez en el templo, los fieles se sientan detrás de los monjes y recitan junto a ellos el mismo mantra, todos a la vez. Que en el budismo zen, aquí se busca una práctica compartida, donde todos forman parte del mismo rito. Ahora ya un poquito más despiertos. Ohayou gozaimasu. Muy buenos días. Lo primero, si me veis con la capucha es porque aquí hace bastante frío y así evito que, sabéis que yo tengo alergia al frío y así me da un poquito menos. El lugar en el que nos estamos quedando es este de atrás, Kakurimbo, que es un templo. Tiene 550 años de historia y está en esta zona que en su día fue una zona de muchísimo peregrinaje. Para ver cómo empezó todo, vamos a ir ahora subiendo unas escaleras y cruzando la montaña. ¿Cuántos escalones eran? 287. Son 287 buenos, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? Estoy cansado. No seáis como yo. No hagáis la tontería de subir de dos en dos, porque moriréis. Es un bruto, yo tengo que subir las rodillas hasta el pecho casi para subir un escalón. Para que veáis la cantidad de templos que hay aquí, sabemos que estamos en algún punto de esto. Ahora, ¿dónde vamos? Aquí, aquí. ¿Tú crees? Sí, ahora estoy. Hay muchísimos. Mirad, cuando llegáis a un templo japonés hay que hacer este ritual de limpiar
la mano izquierda, se limpia la mano derecha, se lleva el agua a la mano y se limpia la boca. Hay quien bebe este agua, nosotros lo hemos hecho muchas veces. Ya. Luego hemos leído que igual mejor que no. Te vuelve a lavar la mano derecha con lo que queda, Lo dejas y cuando te queda la mano, limpias el palito. Y ahora estaríamos listos para entrar al templo. Desde los 287 peldaños de piedra hasta el último de los templos, capillas y altares están aquí porque este es un lugar sagrado desde 1274. Hoy es mucho menos visitado por el cambio de los tiempos, las cosas como son, pero no sabéis lo que impresiona pasear por aquí. Yo sé que quienes estáis viendo este vídeo buscando inspiración para Japón, pensaréis, sí, muy bonito, pero está muy lejos. Esta es la definición de joya oculta. En un país tan visitado, con tantísimas cosas preciosas, venir a un lugar como este, en el que la naturaleza y las construcciones están tan bien integradas, y sobre todo no hay gente, de verdad, es una experiencia difícil de superar o al menos de igualar. Justo aquí, a lo que está mirando esa mujer, es donde hace 650 años, hay quienes dicen que 750 años, empezó la secta del budismo, que por cierto, secta, ya sabéis que no es algo tan maligno como en el catolicismo, ¿no? La secta son como divisiones de la religión, la secta Nichiren. Y lo que pasó fue que se hizo tan popular que tuvieron que coger el templo que había aquí y se lo llevaron al lugar que habéis visto antes. ¿Lo recomendamos o qué? muchísimo. De los sitios más agradables que hemos visto recientemente, que sí. Totalmente. Y en 2 semanas que esto se ponga todo amarillo y rojo y naranja, va a estar precioso. Una vez más, Miguel y Alex en Japón perdiéndose el cambio de estación. 6 veces nos ha pasado ya. Mirad, otro detalle más que define muy bien la cultura japonesa. Aquí es donde estaba originalmente el templo, mide 20 metros por 20 metros y lo han respetado, lo han dejado así tal cual estaba, con unas vallas. Esto tenía un techito, pero aquí está, nadie puede entrar y es, bueno, pues para valorar el origen de todo esto. Estamos en un restaurante tradicional cerquita del templo, voy a hablar bajito porque hay otras personas aquí alrededor, y os quiero enseñar un plato que es típico de aquí, que me está volando la cabeza. Es este, y es sobre una cama de arroz, como casi todos los platos de aquí. Es una pasta de piel de judía blanca con shiitake, y la piel de judía blanca es, a ver, os lo enseño, es esto, y está espectacular. Wow, increíble. Mira que hemos probado cosas en Japón, pero esto todavía no lo habíamos probado. Y después una sopa de miso con setitas. Aquí, como está el templo y hay otros templos y todos los budistas son veganos, hay muchísimas opciones para los que no comemos productos animales. Pues nada, voy a disfrutar de esto. Desde la cima se puede ver el monte Fuji, así que esperamos que por donde está el Fuji no haya nubes, pero por aquí se ha despejado todo, así que yo creo que sería el colofón perfecto para este día. Chicos, yo no sé cómo hacemos, que hasta en un lugar tan pacífico como este, ¡ay, siempre vamos tarde! Pues la última subida del teleférico es a las 4 menos 20, a las 4 menos 20 de la tarde, ahora son las 3 menos 20, porque el sol se pone muy prontito aquí. Así que nuestro plan es subir de la manera vaga y luego caminar ya como personas. Konnichiwa. 2枚お願いします。 ありがとうございます。本日は身延山ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。 Pues conseguido, bienvenidos a la cima del monte Minobu, que está a 1153 metros de altitud. Es un lugar, como veis, maravilloso, con unos árboles espectaculares, aunque el gran atractivo de subir hasta aquí son las vistas increíbles del monte Fuji. Cuéntanos la historia. A ver, estos de aquí son 4 cedros gigantescos que plantó el monje budista Nichiren. Fact-checking. Comprobemos la chuleta. Nichiren, que es el que le da nombre a la secta. Ajá. Lo más fuerte de todo es que siguen vivos. Siguen vivos y son gigantesquísimos. Mira, este de aquí atrás. Si pudiese, si no estuviese la valla, no le podrías abrazar ni la mitad, ¿eh? Es como darte un abrazo a ti. Wow.
ver, don Agobios, ¿qué le pasa? Porque son las 4 de la tarde, el sol ya se ha puesto por detrás de la montaña y tenemos 2 horas de bajada. 1 hora y media si vamos deprisa. Venga, vamos. ¿Tú no decías que íbamos tarde? Mira, ya me dijiste esto en Canarias y acabamos fatal. Regular. Rescatados.私はお嫁に来てずっと宿坊の中で仏教の長い歴史を持った町は男の人の町でメンズタウン男の人の町でその中で女の人が前へ出て日本の文化は男が前で女は後ろなので女の人が前へ出て何か活動することはとても悪いことというか個人的な夢かもしれないんですけど身延という町が世界中の皆さんのいろんな国のガイドブックに載る町になりたいというのが私の最終の夢です。最初は間違えてきたかもしれないけどわあすごい宝石を見つけた隠れた宝石を見つけたって言って皆さんありがとうございます、Junko. ありがとうございます。Ok, ありがとうございます。どうもありがとう。Qué pueblo más bonito. ¿Cómo Qué nos ha experiencia gustado? más inesperada también. Un dato súper random. Estábamos aquí cenando, tomando algo en una cafetería y de repente unos chicos de San Francisco, de China y de Perú. ¿Eres Enrique Alex? Me encanta de verdad encontrarme con vosotros por el mundo. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. No tengo ni idea desde qué país, pero nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chicos, si alguna vez llegáis a un lugar donde hay... ¡Oh! Si alguna vez llegáis a un lugar donde hay ginkgos, abrid la nariz, vais a ver. Huele como, la verdad, huele como así hubieseis pisado una caca. Bueno, ahora sí, ohayou gozaimasu, muy buenos días. Os quiero contar... No. Ohayou gozaimasu, joder. No tienes mensajes nuevos. Ya lo sé.